Desde el primer día en que Vicente Fox asumió la llamada presidencia del cambio, en el mismísimo acto de toma de posesión, lo hizo con el crucifijo en la mano. Y aunque en el discurso su postura era la de respetar el Estado laico, en los hechos el desfile de hábitos y sotanas fue el pan nuestro de cada día en los pasillos de Los Pinos. Fox fue condescendiente con la Iglesia Católica desde su primer día porque tenía el interés personal de que el Vaticano les anulara a él y a Marta Sagún sus primeros matrimonios. Y a partir de ese interés se volvió costumbre que la futura primera dama se apoderara de las relaciones directas entre la Presidencia de México y la Iglesia. Para ello, la señora Marta se encomendó a una sotana de todas sus confianzas y complicidades, la del padre Marcial Maciel. Con él operó favores y finanzas de los Legionarios de Cristo, primero en Celaya y luego en Guanajuato, en los días en que Fox fue gobernador de aquella entidad. Por eso, cuando la señora Marta se mudó a la cabaña acogedora de Los Pinos, Maciel se autodesignó como el embajador habitual de la Santa Sede con el gobierno mexicano. De hecho, fue el líder de los Legionarios de Cristo quien buscó interceder ante el Papa Juan Pablo II para que recibiera a Fox y a Marta en su controvertida visita al Vaticano. Pero las gestiones no prosperaron. La pareja debió conformarse con una foto en las afueras de la Santa Sede, con la imagen de la Basílica de San Pedro a sus espaldas, en un amoroso beso que desafiaba el desaire que les recetó el Papa. A pesar de todo, Maciel continuó como el artífice de conciliábulos en Los Pinos, no solo con los políticos del momento, sino con prominentes empresarios y financieros, hijos incluidos, a quienes Marta convocaba para apoyar la causa legionaria. Por eso nos sorprende la revelación de la Unidad de Inteligencia Financiera que preside Santiago Nieto, anunciando una investigación sobre los Legionarios de Cristo y en particular el rol de la ex primera dama como administradora de algunos de sus dineros. No sería ni por asomo el único cuestionamiento en el manejo de dineros públicos para una señora Marta que actuaba como vicepresidenta en funciones e incluso como presidenta in pectore. Cuestión de recordar los escándalos de Amigos de Fox, en donde la que operaba como jefa de la campaña presidencial se confrontó con José Luis El Bigotón González y con Lino Corrodi sobre el manejo de los dineros aportados por empresarios a la campaña presidencial. A mitad del sexenio, El Bigotón perdió la vida en un accidente de motocicleta. Y ni qué decir de un escándalo todavía mayor, el de la famosa fundación de Vamos México, un presunto proyecto de filantropía que se convirtió en su fallida plataforma política. A esa cuestionada fundación subió a su consejo a empresarios de la talla de Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Lorenzo Zambrano, Manolo Arango, María Asunción Aramburu Zavala, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Roberto González Barrera y Fernando Senderos. Y el debut en sociedad de la filantrópica Fundación para los Pobres se dio con un concierto de Elton John en el Palacio de Chapultepec, en el que se cobró la nada despreciable aportación de $100,000 por mesa. El proyecto terminó en un escándalo internacional denunciado por el diario británico The Financial Times, que exhibió los excesos, los desvíos y la falta de transparencia de Vamos México, una investigación que fue sepultada en el sexenio de Felipe Calderón. Por eso bien reza el dicho que Dios los hace y ellos se juntan, y Marcial Maciel y Marta Sagún de Fox pasarán a la historia como dos violadores consuetudinarios. El líder de los Legionarios de Cristo como un violador de menores, pederasta consumado, que murió sin pagar en vida sus pecados, amparado por el Vaticano. Y la ahora investigada ex primera dama, quien se dedicó a violar una y otra vez las fronteras del decoro político y financiero para construirse, al lomo de su presidencial marido, un proyecto político personal que terminó abortado. Hace bien la Unidad de Inteligencia Financiera en desenmascarar a Santa Marta. Más que en un nicho de adoración en alguna iglesia, quizás su mejor lugar esté en Acatitla. Wisdom is taking your life experience and being able to apply it in a decision. Marcial Maciel y Keith Raniere. Hoy, estos dos nombres retiemblan no solo en México, sino en el mundo, y no por actos extraordinarios, sino por crear un reino del mal.
Un reino en donde se presume imperaban el lavado de dinero, los abusos sexuales al por mayor y un sinfín de actos ilícitos. Arrepentidos o no, la penitencia no solo la cumplen los fundadores de los Legionarios de Cristo y NXIVM, el primero ya fallecido y el segundo en prisión, sino sus seguidores y cómplices, muchos de ellos políticos mexicanos, ex primeras damas y no pocas familias regias, quienes se encuentran en un limbo legal en donde el sexo y el dinero alguna vez fueron la ley. Marcial Maciel, líder católico, fundador de los Legionarios de Cristo en 1941. Dios va dando los pasos en la realización de su obra a través del instrumento que él escogió, que soy yo. Keith Raniere, líder en lo que se refiere a coaching de autoayuda y fundador de NXIVM en 1998, empresa autodenominada de marketing en multinivel. We have the opportunity, and we're the ones who can bring honor, respect, and character back to humanity. And if we don't, who will? Ambos reyes de sus movimientos, con un sinfín de seguidores con poder adquisitivo alto, muchos de ellos regios. Por muchos años navegaron con banderas de modelos a seguir. Maciel casi llega a ser santo y Raniere fue bautizado como Vanguard, ya que presumía que tenía un IQ tan alto como el de Einstein. Pero no todo lo que brilla es oro, y es que hoy se sabe del horror y las pesadillas que estos dos psicópatas, porque no se puede decir menos, crearon durante su reinado. It was a betrayal of the deepest level. I mean, my whole life got ripped out from underneath me. It was incredibly traumatic. Maciel insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Yo jamás había sentido eso. Los que lo seguían, muchos de ellos provenientes de familias adineradas de Monterrey, los adoraban, les dieron poder, los veían como algo fuera de este mundo, y vaya que lo eran. Pasaban por chisme las cosas que se decían de ellos. Maciel abusa de niños, y no de uno, sino de miles, y muchos de ellos del candidatado. Raniere tiene un harem de esclavas sexuales y las marca como reces en la pubis. Algunas de ellas son regias. Obviamente no, la gente inventa, decían en los círculos sociales. Decían, pues hasta hace poco los mismos legionarios tuvieron que dar la cara y emitieron un informe en donde aceptaban que se habían cometido 175 abusos a menores, 60 de ellos adjudicados a Maciel. Y se me hacen pocos, después que el prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada reconoció que el Vaticano tenía documentos sobre la conducta de Maciel desde 1943. Por años, el Vaticano trató de tapar las fechorías de Maciel. Era muy amigo del Papa Juan Pablo II, pero hoy el Papa Francisco admite las graves fallas del Vaticano al tapar los pecados de Maciel. No les quedó de otra, perderían poder. Que era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, creo que también había 2 o 3 mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé, o sea que había algo ahí y mucha plata. Con NXIVM igual. Raniere y sus fieles seguidores fueron orillados a hablar con la verdad este pasado verano en un juicio en Nueva York. Juicio que aún sigue abierto y queda mucho por desenmarañar. No por nada se pospuso de nuevo la sentencia definitiva a Raniere este próximo 17 de enero. Self-help guru Keith Raniere has been convicted of running a sex cult where women were kept as virtual prisoners to service him. Keith Raniere's crime spree has ended, and his victims will finally see justice. Mientras tanto, en ambos casos se sabe que familias regias con poder adquisitivo alto eran uno de los ejes principales para que estos dos monstruos subsistieran. Con decir que varias de las esclavas de Raniere son exalumnas de algunos colegios de los legionarios y varias de ellas estaban muy metidas en el adoctrinamiento de la legión. ¿Casualidad? No creo. Ambos utilizaban el mismo método para recaudar fondos y de paso cometer abusos al por mayor.
En el libro El imperio financiero de los legionarios de Cristo, el periodista Raúl Olmos explica cómo dicha institución construyó una fortuna multimillonaria de alcance internacional cuyos recursos son suficientes para subsidiar al Estado Vaticano solo con los donativos. Vaya líderes, vaya seguidores, muy pobres de espíritu. No por nada, esta semana se confirmó que se investiga a los legionarios de Cristo por lavado de dinero. Sí, hay un tema relacionado con legionarios de Cristo. Seguimos todavía en proceso de investigación. Todavía no tendríamos como datos objetivos para decir si sí hubo o no una irregularidad. Y los de NXIVM no se salvan, pues también se les adjudica lo mismo. En palabras de los jueces estadounidenses, hacían money laundering, entre otras cosas. Tintes de cártel mezclados con secta. Y no lo digo yo, sino varios de sus desertores. ¡Qué horror! Saber que por años seguiste un rey que predicaba paz y amor, y que con eso tal vez llegabas directo al cielo. Y darte cuenta que sus credos principales tenían que ver con dinero mal habido y sexo desenfrenado. ¿O ya lo sabían? Hoy seguramente Maciel no vive en el reino de los cielos, y Ranier no encuentra esa paz interior que tanto presumía. Ni ellos ni sus seguidores la están pasando bien, sino que viven su propio reino del mal. Los Wikileaks ayudaron a cambiar el curso de una elección. Si no sabes qué son, de manera brevísima te lo explico. Es una organización sin fines de lucro que tiene en su poder un montón de correos electrónicos, amén de otra información vital proveniente de diversos servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Se cree ampliamente que fue gracias a los Wikileaks que un candidato tan poco ortodoxo como Donald Trump pudo ganar las elecciones, dada toda la información perjudicial sobre los Clinton que llegaba literalmente a diario. Y un episodio de toda esta información en formato de correos electrónicos es especialmente horroroso e inmundo. Y de probarse como cierto, se trataría quizá del caso de degradación moral más grande en la historia de Occidente. Por ejemplo, en enormes cadenas de comida rápida muy, pero muy asociadas a la campaña de Clinton, se encontraban cosas sospechosas. El peor ejemplo es el de la cadena Besta Pizza, quienes hasta hace 2 meses tenían este logo. Míralo bien. Te enseño ahora una fotocaptura sacada de la mismísima página del FBI en el que advierte a la gente para que sepan identificar los logotipos con los que se identifican a grupos pedófilos. Esto es apenas un abreboca de lo que viene. John Podesta es una persona poderosa. Fue asesor de 2 presidentes, Bill Clinton y Barack Obama. Y fue, además, jefe de campaña de Hillary Clinton. El señor Podesta tiene lazos muy estrechos con James Alefantis, tenido como una de las personas más poderosas en Washington. El señor Alefantis tiene un negocio emblemático llamado Comet Ping Pong. Gracias a los Wikileaks, supimos que muchas reuniones celebradas dentro del seno del Partido Demócrata se hicieron en el Comet Ping Pong. Lo sabemos por correos electrónicos de Podesta en que se menciona el local, entre ellos uno en que se sugiere que lo usen para recaudar fondos. Y así fue. Pero Comet Ping Pong está bajo terrible sospecha por 2 cosas. Primero, un video quizá no autorizado de una reunión privada que se celebró en el local. Y segundo, la cuenta en Instagram del mismísimo dueño, el ya mencionado James Alefantis. El señor Alefantis ha puesto fotografías como estas, y algunas tienen comentarios
que no tienen sentido. Y quizás sea coincidencia, pero pasa que si sabes cuál es el lenguaje en código de los pedófilos, no solo los comentarios cobran sentido, sino que además ponen los pelos de punta. El señor Alefantis ha salido a defenderse diciendo que son cosas rebuscadas, que la sola idea de insinuar que maneja un grupo de pedofilia es absolutamente ridículo y que las palabras en clave no son sino coincidencias. Es cierto, para condenar al señor Alefantis hacen falta muchas más pruebas. Pero entonces surgió un video tomado dentro de su local, el Comet Ping Pong. Fue de una reunión privada. Escucha. Welcome, friendly people, to Comet Pizza and Ping Pong. It's a wonderful day, the special day in January. It is the day of the birth of our Lord. And we've all come together to celebrate the birth of our Lord. It wasn't Christmas. No, it's today. If you are like me, you love Sasha. Or if you don't, you want perks from her. Things like free pizza, or booze, or chapstick. Do you have chapstick? I've never asked. Have any of you enjoyed this special pizza here tonight called the Hottie? Well, I unfortunately discovered a very unpleasant secret tonight. I wanted to know what the special secret ingredient was, because it tastes like nothing I've ever had before. And I snuck back into the kitchen. Nobody noticed me. Do you know what that secret ingredient is? It's fucking ketchup. Ten en cuenta que la persona con el micrófono no es un hombre, es realmente una mujer usando un modificador de voz. Cuando se acerca a la persona que está grabando el video, podemos notarlo claramente. This is ad-lib. I'm sorry again. I had a plan, but I just remembered the horrible things I've done. ¿A ti te parece que el monólogo y los chistes que está haciendo esta persona tienen sentido alguno? Obviamente está hablando en código. Y entonces están estas fotografías tomadas desde una de las propiedades de John Podesta, que vuelven a encauzar la espiral de sospechas en contra no solo suya, sino de sus allegados. Estas pinturas son de Biljana Djurdjevic, la artista preferida del señor Podesta. Ojo, no hay que ser tampoco estúpidos. La señora Djurdjevic tiene todo el derecho de pintar esto bajo el significado que su musa encuentre mejor. El arte, como la literatura, como incluso el humor, es subjetivo. Punto. Pero convengamos que definitivamente es el momento menos oportuno para descubrir que el señor Podesta colecciona este tipo de cosas. ¿Crees que algunas de las más altas esferas de poder del planeta ocultan esta clase de secretos horrorosos que implican no solo pedofilia, sino además connotaciones ocultistas? ¿Es inocente el señor Alefantis? ¿Están siendo víctimas de una horrible conspiración derechista? ¿O hay secretos ocultos? Tú saca tus propias conclusiones.
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Continuamos con más información y de última hora le doy a conocer que fue detenido el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, conocido como Joaquín García. Hace un par de semanas había sido visto en público y bueno, últimamente también por aquel presunto homenaje que se le realizó aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. El fiscal general de California, Javier Becerra, acaba de anunciar el día de hoy este arresto y la presentación de cargos contra este líder de esta organización religiosa, Naasón Joaquín García, y sus coacusados por estos cargos que le voy a indicar: tráfico humano, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos graves en contra de este sujeto, Joaquín García, y sus coacusados. Presuntamente cometieron estos delitos, habrían cometido los delitos entre el año 2015 y el año 2018. En la denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, allá el Departamento de Justicia de California está alegando que este sujeto, Joaquín García, y sus coacusados cometieron 26 delitos graves en el sur de California durante un periodo de aproximadamente entre 3 y 4 años. Joaquín García y sus coacusados coaccionaron a las víctimas para que pues ellos llevaran a cabo actos sexuales, al decirles que si iban en contra de cualquiera de sus deseos como el apóstol, así es como lo identifican a este hombre dentro de esta organización, entre comillas, religiosa, estaban yendo en contra de Dios. Era como los presionaba Joaquín García pues a sus víctimas. Y las otras personas nombradas en la queja hay una serie de nombres que se enlistan a continuación en este comunicado, en esta información que se da a conocer por parte del Sistema Judicial de California. Y pues bueno, este hombre de última hora, le estoy confirmando, fue ya arrestado por las autoridades allá en California junto con sus coacusados, es decir, sus cómplices. Repito, este hombre es el líder de una organización que se dice religiosa, La Luz del Mundo. Y bueno, hace poco pues sí hubo pues una situación que llamó la atención aquí en nuestro país. Presuntamente se le habría realizado un homenaje a este sujeto en el Palacio de Bellas Artes, aunque pues posteriormente pues se dijo que no fue al interior del recinto, sino que pues se llevaba a cabo pues una celebración al exterior del mismo. Hubo polémica en este asunto. Apenas el 15 de mayo sucedió esto y en este día, en esta ocasión, se da a conocer lo que le estoy informando de última hora, que ha sido aprehendido, ha sido arrestado este sujeto líder de esta secta, de esta organización religiosa. Entre los nombres de las otras personas que también por los cuales hay quejas están Alondra Ocampo, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina Oaxaca, todas afiliadas precisamente a La Luz del Mundo. Además de Joaquín García, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca también fueron arrestadas. También se ha emitido una orden de aprehensión para Azalea Rangel Meléndez, quien actualmente se encuentra aún en libertad, no está localizada, así que pues estaremos atentos a lo que sean las próximas horas en relación a esto. Y bueno, los arrestos y los cargos anunciados el día de hoy fueron resultado pues de una larga investigación que fue iniciada por el Departamento de Justicia del Estado de California y habría comenzado a partir del 2018, en parte pues debido a toda la información que presentó el Departamento de Justicia de este estado de la Unión Americana a través del formulario de quejas en línea sobre pues los abusos del clero
todo lo que se ha dado a conocer, las diferentes prácticas o formaciones religiosas, pues ahora se da de nueva cuenta otra situación que llama mucho la atención dentro de una organización religiosa. Un líder de esta iglesia, La Luz del Mundo, que ha sido arrestado por delitos en lesiones, por cargos de delitos de lesiones a infantes, a niños, bueno, del Departamento de Justicia de California y varias agencias de aplicación de la ley, incluidas las investigaciones de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y la Policía del Aeropuerto de Los Ángeles. Y bueno, pues hasta el momento es lo que se ha dicho, no hay precisión de dónde exactamente fue arrestado, tampoco cómo fue arrestado, pero pues es un hecho que este hombre ya está pues en manos de la autoridad, junto con 2 de sus cómplices. Falta una persona más por arrestar por lo pronto y después de toda la indagatoria que se ha llevado a cabo a partir del 2018 por la queja y las denuncias precisamente de quienes lo seguían en relación a delitos sexuales en contra de este sujeto Joaquín García, líder de esta iglesia, esta organización de iglesia, La Luz del Mundo. Recién hablábamos de la influencia de lo que tiene, lo contabas vos, Juan, el evangelismo en estos grupos civiles que están saliendo a cazar dirigentes políticos. Acá recién, ahí está, los grupos, lo que decías vos, los grupos policiales rezando, enmascarados algunos, rezando, agradeciendo. Si será antes o después de la renuncia de Evo Morales. Recordemos que la policía son los que se retiraron. Ahí está. Ahí está. Muerte al, no sé qué será. No están solos. No están solos. No están solos. No están solos. Ahí está. Bueno, ahí tienen. Este es el clima de lo que pasó hoy en Bolivia. Acá hace falta un bolivianólogo urgente. Claro. Un bolivianólogo urgente, porque nosotros, esto nos queda chico para conocer esa cultura. O sea, veo esas imágenes y la verdad no me falta contexto para entender qué es eso. Claro, si es catolicismo, si es evangelismo, el tipo encapuchado. ¿Y con qué engancha? ¿Con qué tradición histórica? ¿Con qué, viste, o sea, acá y cómo las culturas indigenistas de alguna manera entroncan con eso? O no lograron contener a esto. O no lograron contener, digo, y cómo se manifiestan las formas de la violencia indígenas que tienen otras formas que que por ahí en otras culturas, cómo engancha con esto. Así que yo veo esto y la verdad pienso, no entiendo. Porque además toda la reivindicación indígena que ahora pasó a ser una cuestión de Estado directamente, con Evo Morales, con la identificación y la invocación a la Pachamama, cada 2x3 y todo eso al convertirse en una religión, una especie de religión del Estado, dejó afuera a otros grupos que se identifican y transgreden por afuera del Estado. Que profesan otras ideas. Se convierten en sectores rebeldes. La verdad enemigos. Pues es que esa imagen realmente es preocupante, ¿no? Porque uno ve una especie de fanatismo religioso mezclado con violencia. Con uniformes militares. Con uniforme, es una imagen... pero además es cierto lo que dice Sheila, necesitaríamos dijiste bolivianólogo. Bolivianólogo para que nos enseñe contexto, porque es cierto, sin contexto es muy difícil entender eso. No, lo que pasa es que cada vez que hay estas invocaciones, se vio en Brasil también, ¿no? Las invocaciones religiosas con los policías armados terminan esto en salimos a matar ladrones, el crecimiento estadístico, no sé si lo habrás leído vos, Walter, el crecimiento estadístico de los crímenes en Río de Janeiro, no sé cuál es el porcentaje, que son directamente crímenes a mano de fuerzas de seguridad en Río de Janeiro, ciudad que está militarizada por otra parte desde antes que asuma Bolsonaro. La mayoría de los crímenes
directamente por bala de fuerzas de seguridad, que ni siquiera los juicios terminan en nada. Denominada secta, llamada el Yunque. Seguramente que muchos de vosotros quizás no lo conozcan. ¿Qué ocurre si os digo, por ejemplo, que se dice que el movimiento cívico Hazte Oír, ¿conocéis? Un movimiento cívico que se habría opuesto, por ejemplo, a muchas de las políticas sociales que llevó el gobierno de Zapatero y que últimamente, por ejemplo, se manifestaba para que se endureciese la ley del aborto. Bueno, pues parece ser, según algunos informes, que en este movimiento cívico podrían haberse infiltrado miembros de esta secta, una organización secreta. Estamos hablando de una organización que ha sido definida como paramilitar, una organización que tiene como objetivo que Cristo reine en el mundo, incluso estarían dispuestos al derramamiento de sangre. Estamos hablando de algo que nos ha llamado muchísimo la atención y que, conociendo estos datos, nos da miedo. Atentos porque también se le ha acusado a esta secta de hacer captación incluso de menores. Pero mejor que yo, lo sabe bien la persona que os vamos a presentar, que está en Madrid y se llama Santiago Mata. Es escritor y periodista que ha investigado los vínculos del Yunque en España. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué es... Muy buenas. Muy buenas. ¿Por qué es peligroso el Yunque y qué conexiones puede tener con algunas organizaciones aquí en España? Bueno, peligroso simplemente es ilegal porque es una sociedad secreta y está prohibido por la Constitución el que haya sociedades secretas. En ese sentido es peligroso, ¿no? Porque no se conoce lo que hace, ¿no? Básicamente. Básicamente. Perdóname, Santiago, tú empezaste a investigar acerca de las conexiones, ramificaciones y lo que supone el Yunque, esta secta. ¿Por qué? Porque trabajaba con personas del Yunque, aunque no lo sabía, en un medio de comunicación, y en el año 2010 salió unas primeras informaciones en los digitales, confidenciales y tal, y entonces a raíz de ahí empecé un poco a investigarlo y después ya pues tomé contacto con estas personas, con otras personas que sabían, con familiares, etcétera, y ahí ya incluso pues llegué a entrevistarme con algunos obispos, en concreto obispos vascos, Munilla, el obispo de Bilbao también, Iceta, y bueno, pues así he podido conocer un poco la postura, en fin, la postura de la Iglesia y también el problema que existe con esta gente, ¿no? Santiago, ¿qué postura tienen los obispos vascos? Has mencionado a Munilla, acerca de la infiltración que puede haber de miembros del Yunque, pues por ejemplo, en la jerarquía de la Iglesia. No, en la jerarquía no es que se infiltren, pero sí que han llegado a meterse en todos los movimientos, digamos, de carácter católico o incluso conservadoras secas, por así decirlo. Como has dicho tú, ellos simulan tener como finalidad pues una sociedad cristiana, cosa que en realidad pues se pierde totalmente con el secretismo, ¿no? Porque al ser una sociedad secreta pues crea sus propios fines pero bueno, ellos simulan muy bien ese carácter católico que no tienen, y por eso es el problema que digamos los católicos siempre están dispuestos a que alguien colabore con ellos y no se dan cuenta de que eso puede ser perjudicial cuando esas personas tienen otros fines, ¿no? Estamos hablando, he oído, organización secreta, secta. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la forma de actuar de los miembros de esta secta? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de la captación de jóvenes? Bueno, vamos a ver, el secretismo tiene como origen la persecución mexicana. Ellos nacieron en México, esta sociedad se creó en México en el año 53, en 1953, y surgen en un ambiente enrarecido, donde no hay libertad, y ellos pues reaccionan también con unas tácticas ajenas a la normalidad política o la normalidad social. Entonces eso no tiene utilidad o no tiene sentido en una sociedad moderna democrática, y de hecho está prohibido sencillamente. Entonces el problema que hay es que si tú colaboras con ellos corres el riesgo de que alguien luego te diga que estás metido en una asociación ilegal, ¿no? Eso por muy buenos fines que se propongan, ¿no? O sea que, uno de eso es lo que lo que más te ha llamado la atención. Lo que más preocupa a la jerarquía católica es que esta gente es muy activa, pero buscan puramente el éxito, el moverse, el agitar, pero no hay detrás nada. O sea, tú no podrías decir que ellos hayan contribuido ni siquiera en lo típico de los movimientos católicos, que son pues las cosas asistenciales, ¿no? Ellos no tienen nada
asistencial, de ayudas a la gente pobre o no sé. En eso se diferencian mucho del movimiento pro vida propiamente, ¿no? Ellos lo único que buscan es la agitación, ¿no? La agitación social o política, ¿no? El poder, en definitiva. Entonces, el problema es ese, que tú crees que ellos buscan unos fines sociales o incluso religiosos, pero en realidad su única aspiración es tomar el poder, ¿no? Y eso no sirve dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No es lo que se pretende, ¿no? ¿Hay miembros infiltrados del Yunque en algún partido político? Pues sí, sí los hay, por supuesto. ¿En qué partidos? Pero claro, tampoco quiero yo acusar. Pues bueno, la verdad es que ellos incluso, vamos, sobre todo en el PP, en Vox, por ejemplo, hay muchos. Pero claro, tampoco quiero yo con esto. El problema es que el problema hacen ellos mucho daño en el sentido de que desde el momento en que haya uno y ya se sospeche de que en este partido hay gente del Yunque, pues parece que todo el mundo está. Yo prefiero limitarme a las asociaciones que han fundado ellos mismos. O sea, ellos mismos, por ejemplo, tú has dicho que Hazte Oír estaba infiltrada por el Yunque. No es cierto. Hazte Oír está fundada por el Yunque. O sea, el Yunque ha fundado una serie de plataformas que son sus tapaderas. Y a través de estas actúan. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayor parte de la gente que colabora con Hazte Oír no sabe nada del Yunque. Porque no tiene que saberlo. Como el Yunque es una sociedad muy jerarquizada, donde ellos tienen muy claro que ellos mandan, ellos no hacen saber a los demás ni la existencia del Yunque. La inmensa mayor parte, el 90 y muchos % de la gente que colabore con Hazte Oír nunca ha oído hablar del Yunque. Ya, pero implica directamente a la actividad de la propia asociación. Hazte Oír, estábamos viendo imágenes además en varias manifestaciones, claro, y lo que estamos diciendo es que ha sido fundada por una secta secreta que lo que quiere, su leitmotiv es ¡Viva Cristo Rey! Sí. Sí, aquí podríamos decir que podría ser yo un volado, un loco que me ponga a decir esto y dices, ¿y cómo lo pruebas? La diferencia es que desde mayo pasado existe ya una sentencia de una juez que dictamina que Hazte Oír como tal sociedad secreta existe y que hay algún miembro de Hazte Oír en la junta directiva que el Yunque existe como sociedad secreta y que hay algún miembro del Yunque en la asociación Hazte Oír. Y en concreto, aunque eso no lo dice la juez, porque no tiene por qué decirlo en las conclusiones, sí que en el alegato de la fiscal, que la fiscal digamos es una parte neutral, entre comillas, porque de hecho en el juicio era Hazte Oír el que acusaba a otra persona de difamación. Sí, por todas estas cosas que tú dices y tú has investigado, ¿has recibido algún tipo de amenaza? Bueno, yo soy afortunado porque quizá por ser periodista no me han perseguido mucho. Hombre, sí ha habido llamadas a horas intempestivas, con la voz distorsionada a familiares míos, típicas cosas extrañas. Luego también, vamos, hombre, últimamente sí tengo que decir que me han eliminado el blog que tenía en un medio de comunicación porque daba la casualidad que el director técnico de este medio de comunicación es también director técnico de Hazte Oír, y cuando Monseñor Munilla pues ha sacado una entrevista, sacó precisamente en este medio, ¿no? Sacó una entrevista diciendo que eso, la existencia de estas sociedades secretas era algo perjudicial para tal y cual, pues Ignacio Arzuaga, que es el presidente de Hazte Oír, pues mandó una carta en la cual me citaba a mí diciendo ahora veréis cómo irán esta gente, Santiago Mata y otros, y empezarán a decir que tal que cual. Pues ese mismo día fulminantemente me fulminaron el blog, pero bueno, son cosas de la vida, no me quejo. Santiago, hay muchas preguntas por parte de la gente que me rodea, vamos a ordenarlo y que sean breves. Juana, querías puntualizar algo que ha dicho Santiago en cuanto a la relación que puede haber de miembros del Yunque en algún partido político como el PP o Vox. Sí, yo soy del Partido Popular y también soy cristiana, no es que sea una cristiana demasiado cumplidora, para que nos vamos a engañar, me imagino que como muchísimas otras personas. Y me está doliendo, piensa que el Partido Popular tiene 800.000 afiliados, somos el partido más grande de Europa, el Partido Popular español, ¿eh? Entonces, claro, comprenderás que me duele esa falta de discriminación, e incluso ahora en las imágenes estamos viendo relacionar las dos cosas, y yo creo que, ¿no te parece que habría que ser absolutamente cuidadoso? Claro, aquí se está haciendo como un paralelismo. Yo creo que lo he dicho antes. Creo que lo he dicho antes, que no quería que me forzarais a decir en qué partidos porque es muy contraproducente. Ellos, de hecho,
Sí, bueno, digamos que me han forzado. También podría decir que también hay gente del Yunque en el PSOE, o sea que no significa nada contra los partidos. Simplemente el problema son ellos, no son los partidos. De hecho, ellos no quieren ser líderes de un partido político. Ningún líder de un partido político en España es del Yunque, eso te lo puedo asegurar, ni en ningún país. Porque ellos siempre quieren estar en la sombra, si no, no sería una asociación secreta. Ellos quieren el poder de verdad, ellos quieren manejar a los políticos, pero no quieren ser políticos. Ellos saben que los políticos se pueden, por así decir, comprar, o incluso literalmente comprar. Ellos prefieren poner un político de su cuerda, un político al que ellos han aupado, etcétera, etcétera, pero ellos no son ellos los políticos, o sea que no hay, en ese sentido, no hay ningún peligro. Sí que hay efectivamente el peligro que me decía a mí Munilla en conversación privada, es decir, lo que sí es triste es que por culpa del Yunque se haya dado al traste cualquier iniciativa seria en la que haya católicos comprometidos, porque nadie va a querer comprometerse en una iniciativa en la que sabe que puede haber gente de una sociedad secreta, porque yo no quiero vincular, como tú has dicho precisamente, por eso digo que yo me excuso por haber mencionado los partidos. Nadie quiere vincular su trayectoria, su carrera política a que se pueda hundir porque alguien dice que hay un tío de una sociedad secreta en su partido. Ese es el peligro, o en su asociación. Entonces, al saber que están infiltrada esta gente en muchas asociaciones cívicas, pues la gente no quiere participar, la gente seria no quiere participar en ellas. La carta que mandé a la fiscalía y al fiscal les ha molestado. Los niños que éramos, dos coches llenos, más uno que trajeron ellos. 7 años tenía. Claro, a ti abusaron sexualmente de ti en una edad que tú eras un bebé, o sea, en 2 años eras un bebé. Sí, dos hermanos más que también iban dentro de ahí, la residencia. ¿Y también con ellos? Sí, también les violaban y eso. Además, ahí nadie se atrevía a hablar, porque si no, pues las podíamos cagar. Que para patinar que me ponga pantalones cortitos. Una mujer en el lado mirando a los niños haciendo fotos. No, nada, me he subido en una bicicleta sin sillín, me he clavado el tubo del sillín en el culo. Mi hijo tenía miedo que me mataran a mí o a su hermano. Un total de unos 70, 80 niños. A la comida nos ponían pastillas, coca, tranquilizantes. Luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España y a una masía que se llama Masía Mar del Coll. Luego ahí al Bar España violaron a los niñas y también las mataron. Por la ventana de atrás las tiraron y abajo había una excavadora que ella hacía los agujeros. Que se llevaban niños de Vinaroz, del Maestrat, al Bar España, pero nadie quiere admitir. Delante del Bar España, para salir a la General, y justo enfrente estaba aparcado el coche flamante negro de la Diputación de Castellón. Sigue abierto y han abierto otro más. La subvención que le dio la Generalitat Valenciana, 1.100 millones de pesetas. Sé de gente que ha visto en el Bar España el vídeo de las niñas de Alcácer. Sí, se ven cómo se torturan, se violan. Una casa de campo. Y allí se abusó, se hizo lo que se tuvo que hacer y se ve que de allí la llevaron a la finca donde las encontraron. Y uno de todos, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Los niños describen cómo matan a 2 niñas. Los niños están en la prisión de Albocácer desde hace 9 años y va para 10 años. Y no sabemos por qué. Porque hay un grupo de pederastas que son propietarios de agencias de adopción. Es que los destrozan de tal forma que ya a los niños les da igual 8,80. Al Antonio el Gitano le mataron a las 2 hijitas. Los primeros eran los miércoles y luego los viernes también. Le faltaba una mano, le faltaban todos los dientes, estaba destrozadita. Y eso no lo hace un delincuente habitual como eran estos. He visto cadáveres que les han arrancado las orejas, la nariz, los labios, la lengua, en vivo. Y las niñas no murieron el mismo día, la tuvieron, según Fronteras, estuvo viva por lo menos un mes. Torturarla, lo más horroroso es que se le puede hacer a una persona. Palos por el ano, por sus partes, y a la niña le faltaban todos los dientes. Las cosas que tienen las niñas no las hacen dos desgraciados. Tuvo doble enterramiento. El pelo,
completamente caídos, las cabezas separadas. ¿Dónde estaban las manos? ¿Dónde estaban los dientes? Ah, Fabra. No tiene sentimiento ese. De algo me acuerdo. Fabra, Farina y todos esos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra Carrera, se la metía a su hermano José Manuel por el culo y a él otro hombre dentro de la residencia bajo Maestrazgo de Vinaroz. Nombra personas, o sea, personas muy concretas, públicas, de toda la zona, empresarios, políticos, jueces, de todo, policías. Era una pasada. Es muy fuerte porque ya te digo, está la jueza, hay abogados, de todo, médicos, policías, es increíble lo que hay aquí cuando explote esto. Que hay 57 políticos, empresarios, jueces, fiscales denunciados por pederastia. Lo que pasa es que entre los forenses y entre jueces y fiscales se han puesto de acuerdo para tapar esta trama que es también incluso a nivel internacional. Guardia Civil, policía, todo está metido ahí. La justicia de los juzgados de ellos a nosotros no nos sirve. Que se ha tapado un caso que implica al Estado, que hay miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Su madre se murió de pena con 45 años. Le han tapado todo, muy bien tapado. Pero como mi hijo no se callaba y se lo decía a ellos en toda la cara, que todas han sido multas y querían meterlo hasta en la cárcel. Pero claro, como sabían que si lo meten en la cárcel, España se hubiera estado encima. Tercera o cuarta vez. Y siempre me han tirado para atrás. He conseguido hacer más fuerza gracias a que alguien lo colgó en internet. Lo más increíble es que tengamos cero responsables. Pero bueno, sabemos que hay jueces, hay abogados, diputados. El único que ha entrado en prisión 15 meses ha sido Reinaldo Colgás por denunciar los abusos que sufrían sus hijas. Denunciabas y automáticamente pasabas a ser denunciado. No contento, lo envió a la Fiscalía de Madrid y allí lo devolvieron a Castellón y evidentemente en Castellón sobreseído. De que se haya investigado nada de mis acusaciones, porque he pasado de acusador a acusado, pero sin investigación ninguna. Es hablar, mandar los informes, se archivan y paso a ser acusado. En el caso de España han habido pruebas de ADN que han desaparecido. Lo hicieron todo muy bien eso. Pues a las autoridades, ¿a quién va a ser? A los que verdaderamente sabían quién eran. Sigue pagando. Fueron las multas tan elevadas, le damos la opción de pagarlo todos los meses, no sé qué cantidad. Sacó 8 pelos de 8 personas distintas. Y eso pues no lo han llevado a analizar ni nada. A nosotros nos va a servir hablar y sacarlo a la luz. Lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad, y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente. Quien lo quiera ver, lo tiene delante. Después de 40 años funcionando como casa hogar, el martes 15 de julio fueron rescatadas 592 personas, 458 de ellos menores de edad. Todos formaban parte de la llamada Gran Familia, albergue infantil y juvenil dirigido por Rosa del Carmen Verduzco, también conocida como Mamá Rosa. Marian Pudia fue testigo del operativo y de la liberación de los 592 menores. Dice ser la voz de las víctimas, defiende al gobierno federal y es dura con quienes defienden a Rosa Verduzco. Postura que incluso le ha costado amenazas y críticas hacia los colaboradores y su familia. Lo terrorífico, lo increíble es cuando cruzas una puerta de hierro, una puerta que es evidentemente el tamaño de techo a piso, y ahí es donde nos enfrentamos con el terror de ver primero la basura, un comedor completamente desaseado, con vomitadas de niño incluso ya secas, cucarachas, popó de ratón. Era evidente una suciedad tremenda y el olor muy fétido, insoportable, las mesas chuecas, las sillas, fatal.
Cruzamos al patio y ahí estaban los pequeñitos, evidentemente con mucho miedo y muy asombrados, no entendían qué pasaba, nunca habían visto gente dentro del albergue, eso me llamaba la atención, entonces estaban muy sorprendidos y nos dimos a la tarea, yo personalmente, como tus propio, de ir de salón en salón, si se le puede llamar salón porque son jaulas, o celdas, ya no sé cómo llamarles, y les decía que si ellos tenían una idea de lo que estaba pasando, me decían, por supuesto, no tenemos idea qué está pasando, y ahí estando con ellos, bueno, pues te das cuenta en esos momentos, haces rápidamente como una imagen general de lo que estaba pasando, sus cuerpos muy delgados, muchos rostros muy tristes, muchos rostros muy conmocionados, por supuesto como una necesidad de dígame que esto es cierto o dígame qué tan certero es. En la casa de Mamá Rosa vivían en condiciones de hacinamiento y semiesclavitud. Los menores eran obligados a pedir limosna en las calles, se alimentaban con comida en mal estado y carecían de camas para dormir. De acuerdo con las primeras investigaciones, también eran sometidos a vejaciones sexuales. Era pensar que habíamos llegado 40 años tarde. Eso es lo que a mí me tiene muy triste y en las noches que despierto digo, ¿cómo pudieron resistir? El que llegue un niño y te diga, no conozco un árbol, no conozco un pajarito, que te pida ver una foto del mismo, ve lo que te estoy diciendo, tómame una foto porque quiero verme, quiero saber quién soy. Niños de 12 años, me parece increíble que nadie había entrado, nadie conocía, nadie sabía el terror que estaba sucediendo ahí, nadie del pueblo. Por supuesto era un grito a voces, pero todo el mundo se callaba, porque evidentemente le tenían mucho miedo a esta mujer. Había mucho coto de poder. Intelectuales, artistas, deportistas, exfuncionarios y líderes de opinión salieron en defensa de Mamá Rosa, reprochando al gobierno de la República un ostentoso operativo policíaco en contra de una mujer que a su juicio había logrado suplir las carencias del Estado en la asistencia de menores sin futuro. Evidentemente hay una situación que no es afable, no es amable. Entonces había que entrar, por supuesto, con un equipo preparado. Te repito, no sabían con qué se iban a encontrar. Ahora, si yo te digo que vivían 570 seres humanos como si estuvieran en un campo de concentración, evidentemente sí se necesitaba un operativo tipo nazi. Y yo creo que nunca fue exagerado. Esto fue un operativo de salvación. No fue un operativo para apresar, fue de salvación. Y yo creo que hay enormes diferencias. Hoy por hoy, en el aire queda la pregunta de cómo una institución con cientos de internos, con acuerdos con entidades públicas y privadas, conocida dentro y fuera del país, pudo cometer un sinnúmero de atrocidades sin que nadie interviniese antes. Para La Silla Rota, Amílcar Salazar Méndez. Esto es un todo. Por supuesto, ¿dónde estaba Salubridad? Por supuesto, ¿dónde estaba DIF estatal? Por supuesto, ¿dónde estaba DIF federal? ¿Dónde estaba la Procuraduría? ¿Dónde estaba el gobernador? ¿Dónde estaban? Yo me pregunto cuántos hay así y cuánta omisión en los gobiernos sigue habiendo. Esto va a tener que parar. It's just like so overwhelmingly it's past due. Nebraska Senator Ben Sasse joins me now. Senator, thank you very much. For nearly an hour today, the U.S. Secretary of Labor. A lot of other evidence and potential victims have come forward. Thank you very much. It's a great mission is coming forward. They brought these. El caso de hoy es muy lamentable. Exhibir cómo detrás del poder se esconden los tentáculos del crimen, los tentáculos de la depravación, del sexo en su forma de esclavitud y lo más trágico, menores de edad, niñas. Pero también lo que más alerta es que este pulpo se extiende sin duda por todo el mundo. Jeffrey Epstein, un caso que nos exhibe que ellos quieren algo más que el dinero y el poder, y que exhibe también uno de los cánceres que enfrenta hoy la humanidad. Soy Roberto Lamadrid y esto
detrás de la razón. Jeffrey Epstein, multimillonario de 66 años, nacido en Nueva York. Físico y matemático en una escuela de élite. Ahí hizo conexiones con la gente más adinerada. Lanzó su firma de inversiones. De forma opaca amasó su fortuna. Entre sus pequeñas casas es dueño de toda una isla en el Caribe y de una mansión de 56 millones de dólares en Nueva York. Rico entre los ricos, amigo del expresidente Bill Clinton, de Donald Trump y el príncipe Andrés del Reino Unido. En 2008 burló a la justicia de Estados Unidos. El FBI lo acusó de abuso y tráfico sexual de decenas de niñas. El castigo era cárcel de por vida. Pero el dinero hizo todo. Contrató a un superabogado y, con la ayuda del entonces fiscal de Florida, que hoy es secretario del Trabajo de Estados Unidos, llegó a un acuerdo secreto. Solo 13 meses en la cárcel y, además, podía salir casi todos los días a trabajar. No obstante, quedó registrado como criminal sexual. El Washington Post reporta cómo el multimillonario armó un ejército de mujeres y un imperio de tráfico sexual con menores de edad. En su avión privado o en sus casas las llevaba para masajes y para que reclutaran a otras. El New York Times publica cómo en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, Jeffrey Epstein armó una fiesta gigante con docenas de mujeres. Los únicos invitados eran él y Trump. Thrown into a world that you don't understand and you don't know how to, you're screaming on the inside and you don't know how to let it come out, and you just become this numb figure who refuses to feel and refuses to speak and refuses, all you do is obey. That's it. It started with one and then it trickled into two and then so on and so forth, and you know, before you know it, I'm being lent out to politicians and to academics and to people that royalty. En el 2002, Donald Trump dijo estar feliz de conocerlo. Conozco a Jeff desde hace 15 años, un tipo estupendo, es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Hoy, Trump dice que si lo ve, ni se acuerda. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. I mean, people in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. I was not, a long time ago. Jeffrey Epstein afirma que le presentó a Donald Trump a su tercera esposa, Melania, reporta el New York Times, y el Wall Street Journal publica que Epstein tiene una fortuna inexplicable. Ahora, 11 años después, Epstein ha sido nuevamente detenido e imputado en Nueva York por tráfico sexual de menores y conspiración, cargos por los que se enfrenta a 45 años de cárcel. He's alleged to have sexually exploited and abused dozens of minor girls at his homes in New York City and in Palm Beach, Florida. El actual secretario del Trabajo de Donald Trump está en la mira por haber ayudado al acuerdo secreto. Pero el punto es que hay más allá. El punto es que toda esta oscuridad está relacionada con Israel. Epstein dirigía Wexner Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí, que ha financiado a figuras del régimen y militares israelíes. En 2004, la firma pagó $2,3 millones a Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, por una investigación que nunca ha salido a la luz. No solo eso. El superabogado que Epstein usó para evadir la justicia es Alan Dershowitz, abogado de grandes criminales y defensor del sionismo israelí, a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio. Acusó a Irán de construir 2 bombas atómicas. Defendió a los terroristas del MKO que operan contra Irán para que Estados Unidos los sacara de la lista negra. Y para cerrar con broche de oro, le prometió a Barack Obama que su acuerdo nuclear con Irán sería destruido. ¿Qué le digo? Con la boca abierta, ¿no? Porque como todo esto está relacionado en una madeja mundial. Una gran investigación del equipo, sobre todo el día de hoy. Shadi Alizadeh, muchas gracias. Bajit Joladí, muchas gracias por el apoyo con este gran reportaje. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya están allá en España, Xiera Moizarra,
un gran analista y un gran periodista que siempre está, pues, revisando a milímetro lo que sucede en el mundo y que sabe mucho de estas cosas, va usted a ver. Juan Antonio Aguilar, también otro gran periodista allá en Madrid, gracias a los dos. Juan Antonio, comienzo contigo. Antes de entrar a la relación con Israel, al escuchar pues todas estas historias reales, ¿qué lectura podemos hacer de cómo y para qué este tejido social, psicológico en las altas esferas se apuesta en los que dirigen al mundo? Por favor. Pues esto tiene, yo creo que tiene una explicación muy racional. Este tipo de criminales, que en el fondo durarían muy poco a cualquier investigación policial y a un sistema judicial que fuera honrado, durarían muy poco, sin embargo siempre se salvan todas. ¿Por qué? Porque sirven para el control social de las élites. Es decir, es muy fácil a los millonarios, a los poderosos, llevarles al camino de la irregularidad, del delito, a través del dinero o del sexo. En este caso, este señor, que es un sionista, Epstein, pues ha utilizado el sexo. Realmente son delincuentes, pero que por su actuación permite que a personajes famosos, poderosos, personajes de la élite, se les agarre en una situación comprometida. De esa forma esos personajes siempre estarán ya controlados, porque si se salen de control, saldrán los escándalos. Sea Bill Clinton, sea Tony Blair, sea el príncipe Andrés de Inglaterra, o sea el propio Trump, aunque en este caso a lo mejor Trump tiene menos que ver, pero porque este señor se relaciona más con la élite de los demócratas. Pero yo creo que a nivel mundial el tema de la corrupción del poder, el tema de la pedofilia, de la pederastia, de la prostitución, de lujo, ese tipo de cosas, realmente es un sistema de control. Es un tema para que nadie se salga del circuito. Bien. Axier, pues no solo quién es Jeffrey Epstein, sino qué representa este señor, antes de entrar a las conexiones con Israel y todo esto, sino qué representa este señor para la cloaca, el tejido social, el tejido político, geopolítico. ¿Qué? Por favor, Axier. Hombre, lo que representa este hombre realmente, bueno, aparte que es lo más bajo que puede ser la condición humana, y quizás es en ese suelo, ¿no?, o en ese inframundo en los cuales él es el rey, el auténtico rey, pues ahí vemos donde se encuentra también lo que es la moral humana. Sabemos que la corrupción y la moral humana tienen diferentes estadios, ¿no?, diferentes pruebas por las cuales el ser humano debe pasar, o supuestamente pasa según se va acercando al poder, según se va acercando a la corrupción. Es un ciclo vicioso que poco a poco va atrapando, poco a poco te va dando más poder, poco a poco vas entrando más en la corrupción, poco a poco te vas deshumanizando, poco a poco vas consiguiendo nuevas metas, y al final es un ciclo muy, muy cerrado que manejan, obviamente a su antojo, pues gente como Jeffrey Epstein. La verdad que es sin palabras, ¿no?, saber que ciertos poderes en el mundo están en manos de gente así, que nos maneja sus hilos, y bien como decía el maestro Aguilar en este caso, ¿no?, de saber perfectamente dar lo que ellos quieren, dar lo que buscan, tenerles controlados, y lo que es mucho peor, que gente como esta es capaz de que no solo si cae, sino si se cae, genera un efecto de tal magnitud, un efecto dominó, que estaríamos moviendo los pilares realmente de la tierra, y no solo de la geopolítica, estamos hablando de los poderes económicos, que realmente son todavía mucho más peligrosos y más trascendentales para la sociedad. Antes hemos dado varios nombres, pero realmente eso quizás es una pequeña parte del iceberg que realmente se esconde bajo todos esos años de malicia, bajo esos años de poder, bajo esos años de corrupción y de una falta de moral absoluta. Porque hoy en día tenemos que entender lo siguiente: los personajes públicos, los personajes poderosos, claro que tienen derecho a divertirse como ellos quieran dentro de la legalidad, pero tú crees, o alguien cree de nuestra audiencia, cree que un personaje de la magnitud, ¿no?, quizás no hablo de Bill Clinton, sino de esos nombres que realmente no salen, pueden en día disponer el capricho, entre comillas, que disponen, y no tienen que intentar tener a legalidad o pretender buscar una legalidad, y sobre todo dejarse influir por este oscuro personaje que, muy bien, como su currículum dice, tenía un currículum brillante. ¿En qué momento se pasa al lado oscuro? En el momento que entra en una rueda de poder, de dinero, y sobre todo, bueno, digamos que mucha gente no quiere dinero, solo quiere poder, que es mucho más importante que el dinero. Pero aquí vemos que la falta de humanidad, la falta de moral, y sobre todo, lo que es peor,
la falta de justicia nos ha traído en estos momentos a conocer a un ser deplorable que solo tenemos que pensar en la magnitud de lo que pueda traer consigo, ¿no? Porque si este hombre, por cualquier cosa, tirara de la manta, estaríamos hablando y llenando titulares de prensa, titulares de una debacle total. Bien, Juan Antonio, con todo lo que está diciendo Axier y tú también, entonces puedo preguntar, el dinero de Wall Street, el dinero de bancos centrales, ya no solo Wall Street, sino todas las bolsas en el mundo, pueden estar de alguna forma ensuciadas o sucias, no solo con la venta de armas o la generación de guerras o insurgencias, sino con lo peor, la venta sexual de menores. Y contéstame eso. Sí, con la venta sexual, con la prostitución a gran escala, con el narcotráfico. Es decir, al final, todo ese dinero del crimen organizado, del crimen que se le permite a los poderosos porque interesan este tipo de personajes para tener controlado a otros, lógicamente ese dinero está en los bancos y se lava y se especula con él en las bolsas de valores. Evidentemente, este oscuro personaje, que no es el único. Es que, de verdad, podríamos empezar país por país y veríamos que hay personajes de estos repartidos por medio mundo. Oye, ¿por qué se le permite? Por lo que decía antes, porque es un factor de control. Juan Antonio, personajes como este. Déjame interrumpirte, Juan Antonio. Me imagino ahora un estudiante de Derecho que se pasa las madrugadas estudiando. Después de 6 años se recibe. ¿Qué caso tiene estudiar todo esto? Porque a esos niveles, ¿qué es la justicia? Este señor hubiera enfrentado una pena de por vida, pero gracias a todo este armado, pues 13 meses y además salía de la cárcel todos los días. O sea, ¿qué es la justicia entonces, Juan Antonio? Bueno, este señor tiene más casos, que ni siquiera han llegado a los tribunales porque se ha pagado antes. Es decir, es que el tema tiene más enjundia. ¿Qué le diría a un estudiante de Derecho? Pues yo creo que en la primera clase a los estudiantes de Derecho había que decirles que el derecho no es más que el interés de los poderosos convertidos en ley. Eso es el derecho en los países occidentales. Tienes dinero, sobre todo en los Estados Unidos, que es un ejemplo paradigmático. Tienes mucho dinero, te saltas la ley. Tienes poco dinero, caes con todo el peso de la ley, te cae encima. Es así, pero es la misma desigualdad que existe en la educación, en las oportunidades laborales. Es decir, bueno, pues es la desigualdad que da la división económica, ¿no? Es decir, entonces tú no vas a tener la misma justicia que tiene un poderoso o que tiene un criminal de este tipo. Es decir, hay criminales que les cae encima todo, pero hay otros como este que están tienen una cobertura de protección. Y ahora veremos por qué este caso sale y por qué Epstein cae y acaba en la cárcel. Eso no es casual tampoco, pero como él, no tengamos duda de que existen más. Me acuerdo del activista recién que le dio agua a un migrante y lo van a encerrar en la cárcel, imagínate. Axier, ahora sí, ¿no? Es muy extraño que Epstein, como dicen en Estados Unidos Epstein, pero pues también Epstein, o como quieran decirle, dirigiera Webster Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí, que ha financiado a figuras del régimen y militares israelíes, y que además pagó $2 millones a Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel. Explícame toda esta cosa. Escucho de fondo reírse al maestro Aguilar y me tengo que reír con él, porque luego esta gente tan deplorable luego tiene una cara oculta o una cara que intenta asociar con la sociedad de buena persona, ¿no? De una fundación que hace el bien, ¿no? Porque bueno, la gente poderosa, la gente corrupta, la gente pues que acudía a este tipo de fiestas luego tiene su parte buena, ¿no? Su parte, la que muestra al público, ¿no? Y que se crea fundaciones como eso, fundaciones oscuras. No olvidemos que Webster Foundation no tenemos muy claro todavía a qué se dedicaba, sino que básicamente era alimentar y lavar imágenes de ciertos personajes dentro de la sociedad israelí, casi rozando, digamos, la extrema derecha, o bueno, más allá de la extrema derecha, obviamente. Intereses oscuros.
dinero oscuro, porque ahí me ha puesto lo que fuera que realmente el señor Epstein utilizaba esa fundación, como otras muchas que tenía además, para lavar todo ese dinero que le llegaba de inversiones, además de como hacían antecedentes, ¿no? De bolsa, bancos, corruptelas, venta de armas, de drogas obviamente, trata de blancas. Pero ¿cómo está relacionado, Axier? ¿Cómo está relacionado un ejército de niñas de tráfico sexual con la ideología de aplastar a los palestinos en la Franja de Gaza? Sí, pero hemos visto en muchas ocasiones que gente que apoyaba por unas cosas, unas circunstancias, luego intenta tener poder. ¿Y cómo intenta tener poder para poder llevar a cabo sus propios intereses y poder? Porque al final un hombre que es capaz de abusar de una niña, perdona que lo diga, o que de vender o esclavizar a una menor, es capaz de cualquier cosa. Hablar de genocidio que es, creo, la palabra que menos podemos relacionar con Epstein, porque obviamente va en su ADN intrínseco. Es un hombre que es un depredador sexual, y si es un depredador sexual es un hombre que no posee ningún tipo de sentimiento hacia ciertas cosas, y lo estamos viendo. La vida humana para él no vale nada. Y en el caso del conflicto entre Israel y Palestina, obviamente que los más perjudicados, porque no valen nada para ciertos israelíes, son los palestinos. Y Epstein ha demostrado que los palestinos no son nada como las niñas a las que contrataba para ser violadas o ser juguetes sexuales. Bien, a ver, Juan Antonio, no solo Epstein, sino su gran amigo que lo sacó de la cárcel, el abogado de grandes casos criminales, resulta ser que es Alan Dershowitz. Es defensor del sionismo israelí a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio. Además, acusó al gobierno de Irán de construir bombas atómicas, defendió a los terroristas antiraníes del MKO para que Estados Unidos lo sacara de la lista de los terroristas, y le prometió a Barack Obama que el acuerdo nuclear con Irán se iba a caer. ¿Cómo relacionas todo esto? Yo creo que aquí no solo es dinero, poder, sino también hay una ideología. A ver, explícamelo tú, por favor. Vamos a ver, Epstein y su abogado y todo este cenáculo que está alrededor de él son parte del lobby sionista norteamericano. Es así, solo hay que ver las amistades peligrosas que tienen, solo hay que ver a quién ha estado sirviendo y el papel que han jugado cada uno. Incluso el que era fiscal general en Miami, que ahora es secretario de Trabajo de Trump. Es decir, esto es la red del poder. ¿Qué ocurre ahora? Es decir, ¿por qué un personaje que les es útil para ese sistema de control de los poderosos en un momento determinado cae, como ahora, ¿no? Estamos viendo que cae, parece ser que al final le van a caer 45 años. Pues yo creo que porque ha dejado de servir o sirve para una cosa más importante. En septiembre hay elecciones en Israel y se enfrentarán fundamentalmente Netanyahu contra alguien que tenía un cierto prestigio dentro de la entidad sionista, que es Edu Barak. Bien, pues resulta que Barak está relacionado con Epstein. ¿Quién lo saca a relucir en Israel? El gran escándalo, el señor Netanyahu. Es decir, Netanyahu, que está inmerso en casos de corrupción, en casos criminales, pues de alguna forma tiene que contrarrestar eso atacando a su rival. Y qué mejor que relacionar al rival con un ser deplorable como el señor Epstein. Y yo creo que esta es la pieza que en estos momentos explica por qué este señor ahora, después de tantos años, después de que todo el mundo conocía su actividad criminal, ahora cae. Ahora cae porque interesa al señor Netanyahu. Es decir, todo esto es instrumentalizado. Los poderosos instrumentalizan a los grandes criminales, a las mafias y demás para su sistema de control del poder. Realmente todo esto es perverso y realmente repugnante, porque al final, ¿qué hay de los palestinos o de las niñas esclavizadas? Nada. Es decir, lo que importa no es más que el poder de las élites luchando entre ellas, porque esto no es más que el sector neocons de Trump que apoya a Netanyahu frente al sector del Partido Demócrata y de la parte del lobby sionista que apoya al Partido Demócrata, que apoyan también a Edu Barak. Y en esa lucha, en ese enfrentamiento, sale todo esto, para atacarse entre sí, para destruirse entre ellos, en esa lucha por el poder. Lo demás no les ha importado, ni antes, ni ahora, ni en el futuro próximo les va a importar nada. Lo demás es lo de menos. Bien dicho, Juan Antonio. A ver, Axier, nos estabas haciendo algunos apuntes, lo demás que tenía que ser la vida de los palestinos es lo de menos. Primero, que todo el mundo sabe lo que estaba ocurriendo, eso es obvio. Lo que pasa es que todos tenemos un jefe.
todos, incluso el señor Epstein tendrá un jefe, alguien que le manejará a él, alguien que le hizo llegar hasta donde hizo. ¿Por qué? Porque era capaz de conseguir lo que ha conseguido y de mantener en su propia mano cierto poder, donde decir que yo soy el que te controla a ti porque tú te has manchado, te he dejado que te hayas manchado y lo peor es que te tengo grabado o tengo tus datos y los puedo utilizar en cuanto pueda. Obviamente al final todos pagamos una cuenta y cuando nos hacemos demasiado peligrosos siempre hay un pez más grande que al final nos pone en nuestro sitio, nos deja metidos en la red, y es como ha caído el señor Epstein, que ha llegado a tener tanto poder, ha amasado tanto poder y ha generado tanto miedo que ahora está pagando por ello, porque siempre hay alguien que es más importante que tú, el que prefiere tenerte en la cárcel y que cuentes alguna verdad o alguna medio verdad que te salpique, y que en el caso de Netanyahu lo estamos viendo, él es un ser corrupto pero prefieren denunciar a otro ser peor todavía que él para intentarse salvarse de esa quema, no utilizar el tú más para ayudarme yo. Nosotros conocemos un caso muy cercano también en Italia con las fiestas bunga del señor Silvio Berlusconi. Claro, también era un ser que intentaba que, bueno, llegamos la a un tragedia punto que de estos criminales... A ver, sí. Rápido, Juan Antonio. Sí, dime. Sí, la tragedia de estos criminales es que cuando dejan de servir es muy sencillo que caigan, porque aquí al fin y al cabo no son más que delincuentes. Bien. Claro, el momento que dejan de servir, de ser útil al poderoso, todos caen, por mucho dinero que tengan. Bien, Axier. Quien a hierro mata, a hierro muere. Fijaos Odebrecht, por ejemplo. Axier, estabas diciendo Salvini. Decía en este caso Silvio Berlusconi, que fue bueno, todos conocemos el primer ministro italiano que llegó a tener tanto poder y que generó tanto miedo, y fue además el que encargado de aquellas fiestas del Bunga Bunga, donde había muchos presidentes, muchos jefes de Estado europeos, que llegó un momento que generó tal cisma dentro de la Unión Europea, que estaba acariciando el poder con sus propias manos, que al final le hicieron caer de una forma pues como se ha hecho toda la vida, incluso desde el propio Al Capone, que fue encarcelado por un tema casi mínimo de lo que estaba haciendo, al igual que el señor Berlusconi, que con todo lo que estaba preparando cayó por un caso solo, ¿no? Que a partir de ahí se tiró de ese hilo y se le apartó del poder. Y en el caso de Epstein creo que estamos volviendo otra vez a lo mismo. Como bien decía el señor Aguilar, los criminales al final pagan con su propio crimen, obviamente, y encima de él habrá otro criminal y volverá otro criminal, porque esto es una rueda que no va a girar, porque el poder, la corrupción y el dinero van de la misma mano. Bien, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Todavía me faltaba un dato. Ken Starr, el otro superabogado que también sacó a este Epstein de la cárcel, pues representa a Blackwater para defender los crímenes de guerra que cometieron los nacionales en Irak. Imagínense nada más. Juan Antonio, cierra con unas palabras hacia dónde vamos, hacia dónde van los gobiernos del mundo, hacia dónde va Medio Oriente, la Franja de Gaza, hacia dónde vamos como humanidad. Al ver todo esto, Juan Antonio, 30 segundos. Bueno, pues yo creo que lamentablemente hay que decirlo. ¿A dónde vamos? Pues a donde estamos ahora, a seguir la resistencia. Pues no queda más remedio, no hay otra alternativa que seguir la resistencia hasta el día de la liberación completa. Los regímenes occidentales están permanentemente filtrados y conectados en la corrupción sexual, en el tráfico de personas, en el tráfico de armas, en el narcotráfico. Todo eso es mucho dinero y mucho poder. ¿Y dónde está? Pues donde está el poder. Está en Wall Street, en la bolsa, en la City de Londres, está en las bolsas. Y eso marca el poder. Bien. Lo malo es que pues, todos los gobiernos del mundo. A ver, gracias Axier, gracias Juan Antonio, gracias. Mire, con todo lo que vimos, quiero repetir la pregunta que es necesario hacer. Podemos pensar que el dinero de todas las inversiones en el mundo y en la mayoría de gobiernos puede estar sucio no solo con la venta de armas, la generación de guerras e insurgencias, la droga, sino con lo más trágico que sería la venta del regalo divino del cuerpo humano, no solo de adultos, sino de menores. Recuerdo la investigación que hice hace mucho tiempo del caso de la cantante Gloria Trevi en México. En ese caso se denunciaba que algunos políticos tenían orgías con chiquillas en una casa de Barra de Potosí, bañada por las aguas del Océano Pacífico. Qué poético, ¿no? Así se hace y se divierte el poder. En todo el mundo, ¿eh? Y no solo hay que denunciarlo, sino que hay que pararlo. ¿Y sabe cómo? Yo creo que con amor. El amor a nuestros hijos, porque esas niñas sin duda eran de familias disfuncionales. Buenas noches.
You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number page. 322? First of all, he's not the nominee. And, look, I look forward... Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it.